Bueno, apreciados estudiantes, hemos llegado al capítulo número 6, a la parte final del módulo de fotografía. Ya hemos abordado lo que fue esa parte teórica, ya incorporamos la parte práctica, aprendimos el manejo de esos planos fotográficos. Ahora vamos a plasmar eso en un álbum fotográfico, ¿sí? Vamos a documentarlo, vamos a dejarlo registrado de manera física, ¿sí? Mediante ese informe que vamos a rendir a la fiscalía. Entonces, que compone ese álbum fotográfico como tal, ¿sí? Lo primero, tener en cuenta que para esas imágenes utilizar formatos que luego sean eh, digamos de fácil acceso y descarga en equipos y demás. Para ello hay formatos universales como JPG, TIFF y RAW, que me permiten a mí luego reproducir esas imágenes, descargarlas, que no pierdan eh, nitidez, tamaño, sí, de acuerdo a esa resolución que ustedes ya le hayan colocado en sus diferentes cámaras fotográficas. Recordar que eh, cada vez que aumentamos la resolución en megapíxeles, logramos, digamos, capturar, ¿sí? Es un mayor número de píxeles, vamos a llegar a capturar una mayor cantidad que me permite a mí que, pues en el momento de reproducir esa imagen, no se vaya a perder y se vaya a ver borrosa debido a que está perdiendo su capacidad a la hora que vayamos a aumentarla de tamaño. Entonces se sugiere tenerlas bajo una cantidad mínima de píxeles que se encuentre entre los 8 o 10 megapíxeles, un ejemplo, que hoy en día pues hasta las cámaras fotográficas que traen incorporadas los celulares manejan unos megapíxeles que de pronto no son tan reales, pero ya estamos más o menos abordando los 8, 10 y hasta más megapíxeles en un teléfono celular. Entonces tener en cuenta que esas cámaras semiprofesionales o algunas que son compactas me permiten mmm, indicar megapíxeles a partir de esa cantidad mínima requerida. Tener en cuenta si se cuenta con un dispositivo de almacenamiento que es extraíble, una SD, una memoria que es, digamos, que sea compatible a la hora de esa extracción de esas imágenes. Dado que hay que tener en cuenta algo, dado que hay algunas cámaras fotográficas que me permiten a mí realizar tomas, pero no están almacenando en el momento en la cámara. Entonces puede llegar a presentarnos este error, porque ella permite realizar la toma de la fotografía, pero no nos están almacenando. Es algo que hay que tener en cuenta y revisar bien en sus dispositivos. Si tenemos fuentes de luz alterna, o sea, diferentes a ese flash incorporado que tienen nuestras cámaras, hacer un uso adecuado de este, ¿sí? Lo que son los flashes externos, las lámparas reflectoras, las linternas, ellas van a generar una potencia de luz que nos puede ayudar a aumentar esa falta de luminosidad, pero teniendo en cuenta que hay que, llamémoslo así, jugar con esa fuente de luz. Si la colocamos a que ella nos rebote de una manera que de directa al objetivo, pues posiblemente nos va a empezar a quemar las imágenes. Entonces, con la luz lo que hay que hacer es jugar, como les digo, ponerla a que nos rebote, a que sea una luz rasante, a que ilumine el techo, para que asimismo a la hora de uno empezar a realizar nuestras tomas fotográficas, pues vayamos quitando esas sombras o esas partes oscuras que le salen a las imágenes debido a un flash muy básico que tienen las cámaras fotográficas. Es un flash que es de relleno como tal, entonces no nos va a permitir grandes cosas en la noche, que es lo que les digo yo a ustedes como estudiantes, que es donde se presenta la dificultad. En el día usted puede hacer maravillas con cualquier, digamos, cámara o con cualquier celular. La exigencia va a estar en la noche. En la noche es donde sí esperaría escuchar sus experiencias al inspeccionar cadáveres, al realizar levantamientos topográficos y todo eso. Es donde está la complejidad. Asimismo, llevar indicadores, numeradores de evidencias. Ya les he dicho que yo les explico aquí el deber set. El deber ser es los elementos que debemos tener, la infraestructura y demás. Sé que eso va a depender mucho de las unidades, pero en el momento en que pronto no tengamos
Muchas de esas cosas nosotros las podemos realizar. Podemos en cartulina colocar un numerito con buena letra y colocar nuestros numeradores. Y digamos, ya en un caso extremo, pues en el computador también se pueden hacer este tipo de incorporaciones, dejando salvedad en el informe fotográfico que estamos utilizando herramientas digitales como Word, como PowerPoint, para señalar, para enumerar, y que no está alterando como tal la imagen. Sí, eso es algo a tener en cuenta. Nosotros no podemos bajar imágenes al computador y como esta imagen me quedó oscura, entonces voy y la arreglo en Photoshop y demás. No, eso está totalmente prohibido. Las imágenes deben quedar tal como está. Es diferente que usted utilice una herramienta digital, coloque una flecha, coloque un indicador, coloque un numerador y la haga más ilustrativa. Eso es diferente, siempre y cuando usted lo mencione allí. Tener un kit de lentes, en lo posible, pues dos tipos de lentes, ¿no? Un lente macro, un lente convertidor o en acercamiento, que es lo que le llaman los close-ups, que son unos lentes pequeños, no son objetivos para que tengamos eso en cuenta. Es un lente que se adapta al objetivo, como una pequeña lupa. Testigos métricos, les digo la importancia de estos para fijar en primeros planos, recuerden, el trípode, y un maletín de transporte que tenga obviamente elementos como tijeras, estén las baterías al día, eh, una cuerda, elementos que me van a permitir a mí me van a servir, perdón, para yo desempeñar esa labor fotográfica. Hay que tener en cuenta que el formato investigador de campo, el FPJ11, es un formato que se utiliza para rendir esa documentación fotográfica. Así como cuando realizamos el acta de inspección técnica cadáver, es un formato muy disidente, un formato que hay que consignar específicamente la información que nos pregunta allí. Entonces vamos a realizar el diligenciamiento de este formato, que es muy sencillo. Entonces nos dice en sus numerales primero el destino del informe, a quién va dirigido. Entonces si va dirigido a la fiscalía, URI, si va dirigido a un juzgado, etcétera. ¿Cuál es el objetivo de la diligencia? Entonces es documentar fotográficamente, pues, una inspección a un lugar de los hechos donde se presentó un siniestro vial. Ya usted lo especificará de acuerdo a la actividad que usted está haciendo. Dirección donde se realiza la actuación, pues entonces que usted posicione geográficamente todas esas condiciones, esas características que le permitan a usted ubicar con exactitud donde se presentó ese hecho. Actuaciones realizadas, entonces corresponde a lo que usted desarrolló allí. Esa toma de esos planos fotográficos, que realizó 20 tomas fotográficas para documentar el lugar de los hechos, los elementos en materia de prueba, las víctimas, todo lo hallado, lo registrado frente a la luminosidad, el lugar, la vía pública, etcétera. Entonces allí compone esa parte importante de lo que son sus actuaciones como tal. El numeral quinto es una toma de muestras. No es muy aplicable a lo que ustedes desarrollan. Está muy ligada a la parte que maneja el hallazgo de otro tipo de muestras, que pueden ser, un ejemplo, sustancias estupefacientes. Entonces allí sí hay un campo requerido para que usted especifique cómo hizo esas tomas fotográficas y si existen muestras de ellas como tal o no. En el numeral el numeral 6, descripción clara y precisa de la forma técnica e instrumentos utilizados. Entonces usted va a colocar allí qué fue lo que usted utilizó, cómo lo utilizó. Entonces esa cámara fotográfica que se encuentra en buen estado, ese objetivo, esa memoria, dejar todo totalmente registrado, porque el día de mañana pues nosotros vamos a tener que garantizar con qué equipo técnico se tomaron esas fotografías. Eso puede ser objeto después de, digamos, de duda al mencionar que no tenemos acceso a las imágenes, que no sabemos qué cámara fue la que la tomó, y pues eso puede representar, digamos, en algún u otro momento que una persona se vea afectada por esta actividad. Finalmente, entonces, los resultados de la actividad investigativa, vamos a plasmar las imágenes allí. No tiene como tal un derrotero, usted debe hacer una imagen por cada hoja o dos imágenes por cada hoja. No, lo importante es que usted lo haga que sea acorde, digamos, a la organización, ¿sí? Que
que usted empiece con sus fotografías panorámicas, luego el plano general, plano medio, y así mismo usted vaya logrando contar, digamos, esa historia bajo la cual usted registró esa actividad técnica. Es importante que las imágenes tengan un pie de foto, eso es bastante importante, que usted haga una pequeña documentación, entonces corresponde a la carrera X con Y, sí, vía pública, barrio E, sí, para especificar entonces la información, no solamente colocar fotos allí y ya, o colocar dos, tres y cuatro fotos y juntar todo eso en una sola definición también no sería lo adecuado, ¿no? Finalmente entonces los anexos, en esos anexos entonces decimos allí si va a una cadena de custodia, un rótulo, si va a ir a una bodega de imágenes, esas fotografías. Ya no es común tanto tener esa ficha técnica porque hay una ficha técnica para esos álbumes fotográficos, pero cuando se empiece a manejar, digamos, esas bodegas de imágenes que otras entidades de pronto ya tienen, digamos, más tiempo en ello, como medicina legal, como el CTI, como la SIGIN, llegará el momento en que Tránsito incorpore también esas bodegas de imágenes y acojan esos procedimientos que le permiten a uno tener en buen almacenamiento todas esas imágenes y no que pertenezcan a su computador personal o que todas se encuentren en la cámara. Finalmente entonces el servidor que suscribe el informe, entonces como les digo, el álbum fotográfico es eh, un documento que es muy importante. Entonces vamos a realizar la práctica y vamos a diligenciar el documento también y lo vamos a juntar dentro de toda esta actividad. Finalmente tenemos entonces como conclusión que se realiza una explicación detallada de lo que son los fundamentos teóricos que presenta la fotografía. Asimismo, desde el ámbito práctico se elabora todo el registro de documentación fotográfica en el lugar de los hechos, entregando como producto final un informe de campo fotográfico, lo que les acabo de decir. Fotografía es aprender a tomar fotografías y saber respaldarlas con un buen informe de campo. ¿Cuál es la recomendación? Como siempre, revisen los conceptos suministrados en el presente módulo en aras de ser aplicados en el campo laboral como futuros agentes de tránsito. Eso me va a permitir a mí mejorar profesionalmente. Entonces hasta aquí llega este módulo de fotografía, espero haya sido de su agrado. Estaremos entonces inmediatamente a abordar las inquietudes que hayan surgido referente a esto y vamos a pasar entonces a la parte práctica como tal, en la que logremos aplicar todos esos conocimientos. Me despido de ustedes, un gusto y nos reencontramos en una próxima oportunidad.